Imaginen vivir con todo. Riquezas, una familia grande y respeto de todos. Yo, Job, tenía eso en Uz. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasa cuando todo cambia de repente? Mi vida era perfecta, pero estaba a punto de ser puesta a prueba. Cada mañana, agradecía por lo que tenía. Pero, ¿mi fe era fuerte solo porque nunca había enfrentado problemas de verdad? Tenía rebaños, tierras y una familia hermosa. Pero todo eso iba a cambiar. Piensen en el peor día de sus vidas y multiplíquenlo por 1000. Eso me pasó a mí. De repente perdí todo, mis animales, mis tierras, y lo más doloroso, a mis hijos. En un día, todo lo que amaba se fue. ¿Qué harían si en un día perdieran todo? No solo cosas, sino a las personas que más quieren. Eso me pasó a mí. Y todo esto era solo el comienzo. Prepárense para una historia sobre perderlo todo, y luego luchar para mantener la fe. Verán cómo un hombre, yo, Job, enfrenté la peor de las pruebas, sin perder mi confianza en Dios. Esta no es solo una historia de dolor, sino también de fuerza y esperanza. De cómo, incluso en la oscuridad total, uno puede encontrar luz. Soy Job, y esta es la historia de mi lucha, mi dolor y mi fe. Ahora les pregunto, ¿qué es lo más valioso para ustedes? En mis días más difíciles, cuando me quedé solo, tuve que encontrar respuestas en lo más profundo de mi corazón. Perdí todo lo que tenía, y aún así, tuve que seguir adelante. Aquí empieza mi historia. Es sobre caer al fondo y luego, de alguna manera, encontrar la fuerza para levantarse. No les cuento esto para que sientan pena, sino para compartir una lección sobre la fuerza, la fe y la esperanza. Escuchen y quizás encuentren algo en mi historia que hable a sus corazones. El día que cambió todo empezó como cualquier otro, con el sol calentando suavemente la tierra de Uz y mis hijos riendo en el fondo. La paz de la mañana se sentía como un abrazo cálido, una bendición diaria que nunca pensé que podría desvanecerse. Pero entonces, sin previo aviso, esa tranquilidad se rompió. Un mensajero llegó corriendo, su rostro marcado por el pánico, y con voz temblorosa, anunció la primera de una serie de calamidades. Mis ovejas, la columna vertebral de mi riqueza, y los pastores, leales siervos de mi casa, habían sido consumidos por un fuego que cayó del cielo como si anunciara el inicio de mi desgracia. Antes de que pudiera asimilar la magnitud de esta pérdida, otro mensajero, con el rostro tan pálido como la muerte misma, irrumpió en mi presencia. Con palabras entrecortadas y hoyos llenos de miedo, reveló que mis camellos, esas majestuosas criaturas que atravesaban los desiertos y traían riquezas de tierras lejanas, habían sido robados por invasores despiadados. Mis criados, aquellos que habían servido a mi familia durante años, yacían asesinados. Sentí como el suelo se deslizaba bajo mis pies, pero la tierra aún no había terminado de temblar. Casi sin tiempo para respirar entre un golpe y otro, un tercer mensajero apareció, sus ojos hundidos en la desesperación. Trajo noticias de más destrucción. Mis bueyes y asnos, pilares de mi trabajo agrícola y mi vida cotidiana, habían sido tomados por fuerzas enemigas. El golpe a mi sustento se sentía cada vez más personal, más cruel. Me preguntaba cómo podía esto estar pasando, cómo todo lo que había construido y amado estaba siendo arrasado en un abrir y cerrar de ojos. Pero el destino aún tenía guardada la más cruel de las heridas. El cuarto mensajero, con lágrimas marcando su rostro, trayó la noticia que ninguna cantidad de riqueza o fe podría prepararme para enfrentar. Mis hijos, todos mis queridos hijos, estaban celebrando juntos, compartiendo amor y risas bajo un mismo techo, cuando una tormenta, violenta y sin misericordia, derribó la casa sobre ellos. No sobrevivió ninguno. Las palabras del mensajero resonaron en mi mente como una sentencia eterna. En ese momento, mi corazón, pesado de amor y ahora de un dolor inimaginable, se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que amaba, todo lo que me definía,
había sido arrebatado en un solo, cruel e incomprensible día. Cada mensaje era como una daga que perforaba el velo de mi realidad, revelando una verdad que nunca pensé posible. En un solo día, todo lo que amaba, todo por lo que había trabajado, se había esfumado como el vapor sobre los campos en la mañana. Mis rebaños, mi riqueza, mis hijos, pilares de mi vida y mi corazón, habían desaparecido en el voraz vórtice de la tragedia. La pregunta de ¿por qué? Resonaba en cada rincón de mi alma, una melodía sombría que no ofrecía respuestas, solo un eco de mi propia confusión y dolor. Tras la pérdida de mi familia y mis bienes, me encontraba en las ruinas de lo que una vez fue mi hogar. El dolor de las heridas en mi cuerpo era insoportable, pero palidecía en comparación con el dolor de mi alma. Las noches eran largas, llenas de insomnio y preguntas sin respuesta. ¿Por qué a mí, un hombre que siempre había vivido rectamente? ¿Era esta la recompensa de una vida de devoción? El silencio de la noche solo amplificaba mi confusión y mi soledad. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de sufrimiento, cubierto de llagas dolorosas. Cada movimiento era un recordatorio de mi estado. Sentado en cenizas, raspaba mi piel con un pedazo de cerámica, tratando de encontrar alivio para mi agonía física, pero no había alivio para el tormento de mi alma. Miraba al cielo, buscando respuestas, pero solo encontraba el vacío de la incertidumbre. Mis amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a visitarme. Al principio su presencia fue un consuelo, pero pronto sus palabras se volvieron acusaciones. Decían que mi sufrimiento era un castigo por pecados ocultos, una afirmación que me hirió profundamente. ¿Cómo podían pensar que mis infortunios eran el resultado de actos malvados? Su falta de comprensión y empatía me dejó aún más aislado en mi sufrimiento. A medida que pasaban los días, mis amigos insistían en que confesara pecados que no había cometido. Sus palabras eran como sal en mis heridas. Me defendía, reafirmando mi inocencia y mi fe inquebrantable, pero ellos se mostraban implacables. La discusión se intensificaba, cada uno sosteniendo firmemente su punto de vista. Mi dolor físico era grande, pero el dolor de ser malentendido y juzgado injustamente por mis propios amigos era aún mayor. En medio de este torbellino emocional, comencé a reflexionar profundamente sobre mi vida, mis creencias y mi relación con Dios. Cuestionaba todo lo que sabía o creía saber sobre la justicia divina y el propósito del sufrimiento humano. A pesar del dolor y la confusión, mi fe no se quebraba, se transformaba, se hacía más profunda y compleja. Empecé a entender que la fe no era solo alegría en tiempos de abundancia, sino también resistencia y perseverancia en tiempos de desolación. Noches enteras pasaba yo clamando por respuestas, por algún tipo de comprensión o revelación. Mi mente se debatía entre la desesperación y la esperanza, entre la duda y la certeza. El dolor me había llevado a un lugar de profunda introspección y búsqueda de significado. Mi relación con Dios estaba siendo refinada en el fuego del sufrimiento, un proceso doloroso pero revelador. Mientras me debatía en esta tormenta interna, Eliú, un espectador más joven, intervino con una perspectiva diferente. Él cuestionó tanto a mis amigos como a mí, sugiriendo que quizás había aspectos de la divinidad y de su justicia que ninguno de nosotros entendía completamente. Sus palabras, aunque a veces duras, añadían otra dimensión a nuestra discusión. Me hacían pensar en la posibilidad de que mi sufrimiento tuviera un propósito más allá de mi comprensión. A través de estas largas discusiones y reflexiones, mi percepción del mundo y de mi lugar en él comenzó a cambiar. Aunque el camino era oscuro y lleno de dolor, estaba empezando a ver que incluso en la mayor de las adversidades podría haber una oportunidad para crecer en entendimiento y en fe. Aún en medio del caos, mantenía la esperanza de que, al final, todo tendría un sentido. Mientras me encontraba en el abismo de mi sufrimiento, mi alma clamaba por comprensión. La presencia de mis amigos, que había sido un consuelo al principio, se había convertido en una fuente de conflicto y dolor. Cada palabra que pronunciaban parecía amplificar mi tormento, y en la profundidad de mi desesperación,
levanté mi voz no solo en defensa de mi integridad, sino también en busca de respuestas del Creador mismo. ¿Por qué, si había vivido en rectitud, debía enfrentar tales sufrimientos? ¿Dónde estaba la justicia en mi dolor? Día tras día, mis palabras se entrelazaban con mis lágrimas, y el cielo, en su inmenso silencio, parecía ignorar mi dolor. Pero dentro de mí, una chispa de algo inquebrantable permanecía encendida. No era solo resistencia, sino una especie de esperanza, un entendimiento profundo de que, a pesar de todo, la vida tenía un propósito, y mi sufrimiento no era en vano. Aunque no entendía el porqué de mis pruebas, sabía en lo más profundo de mi ser que cada momento de dolor tenía su razón de ser en un diseño más grande, un diseño que yo no podía comprender completamente. Mi corazón estaba herido, pero no cerrado. En medio de mi agonía me abría la posibilidad de que existieran lecciones en mi sufrimiento, lecciones que podrían enseñarme sobre la humildad, la fortaleza y la profundidad de la fe. Mis discusiones con mis amigos, aunque a menudo frustrantes, eran también un reflejo de mi búsqueda de significado y comprensión. Cada palabra dura, cada acusación, me empujaba a cuestionar y a profundizar en mi relación con lo divino. Fue entonces, en el punto más álgido de mi búsqueda, cuando el silencio del cielo se rompió, no con respuestas fáciles o explicaciones simples, sino con una presencia abrumadora y una voz que retumbaba como un trueno. El Creador mismo se dirigió a mí, no para ofrecer las respuestas que yo esperaba, sino para desafiar mi comprensión del mundo y mi lugar en él. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra?, comenzó la voz, sus palabras resonando en la profundidad de mi ser. Cada pregunta era un recordatorio de la vastedad y la complejidad del universo, de las innumerables maravillas que van más allá del entendimiento humano. Mi sufrimiento, aunque profundo y real, era solo una parte de un tejido mucho más amplio, un tejido entrelazado con misterio, belleza y eternidad. Mientras escuchaba, mi perspectiva comenzó a cambiar. Mis preguntas, aunque aún presentes, ya no ocupaban el mismo lugar central en mi corazón. Comencé a ver que mi relación con lo divino no se trataba de transacciones o de una simple cuestión de causa y efecto. Se trataba de confianza, de fe en el carácter y en la soberanía del Creador, incluso cuando las circunstancias parecían desafiar toda comprensión. La voz divina me llevó en un viaje a través de la creación, mostrándome la majestuosidad de la naturaleza y la minuciosidad con la que cada criatura, cada elemento del universo, había sido formado. Ante esta revelación, mi sufrimiento no desapareció, pero mi enfoque cambió. Ya no me veía a mí mismo como el centro del universo, sino como una parte de un diseño divino, lleno de misterio y propósito. Al final de este encuentro divino, mi corazón estaba abrumado, no con respuestas definitivas, sino con un sentido renovado de asombro y reverencia. Mis preguntas habían sido respondidas no con explicaciones, sino con una invitación a confiar, a aceptar que hay misterios en la vida que están más allá de la comprensión humana. Mi sufrimiento se había convertido en un camino hacia una fe más profunda. Tras mi encuentro divino, el cambio no solo se manifestó en mi corazón y en mi espíritu, sino también en mi realidad tangible. Mi cuerpo, marcado por la enfermedad y la desolación, comenzó a sanar. Las llagas que una vez cubrieron mi piel empezaron a cerrarse, y poco a poco, la fortaleza volvió a mis huesos. Era como si la misma voz que habló desde el torbellino también susurrara vida a mi carne cansada y dolorida. No solo mi salud estaba siendo restaurada. Un día, mientras contemplaba las ruinas de lo que una vez fue mi hogar, vi en el horizonte polvo levantado por una caravana. Amigos y familiares, algunos de los cuales no había visto desde antes de mi sufrimiento, venían hacia mí. En sus manos no solo llevaban palabras de consuelo, sino también ayuda tangible, oro, plata y ganado. Fue un acto de generosidad abrumador, una muestra de apoyo y solidaridad que me conmovió profundamente. Con esta ayuda, empecé el trabajo de reconstrucción. No solo reconstruí mi hogar, sino también mis rebaños y mis campos.
Los animales que una vez pastaron en mis tierras comenzaron a multiplicarse, y las cosechas que una vez llenaron mis almacenes volvieron a crecer en abundancia. Era como presenciar los primeros brotes de la primavera después de un largo y crudo invierno. Pero la restauración más profunda ocurrió en mi corazón. A pesar de la magnitud de mis pérdidas, me encontré capaz de abrirme de nuevo al amor y a la alegría. Con el tiempo, mi esposa y yo fuimos bendecidos con más hijos. Cada risa, cada abrazo, era un precioso recordatorio de que, aunque el dolor y la pérdida son parte de la vida, también lo son la esperanza y la renovación. Mis días volvieron a llenarse de trabajo y propósito, pero con una nueva perspectiva. Ya no trabajaba solo por acumular riqueza, sino también por crear un legado de fe, perseverancia y compasión. Mis interacciones con mi familia, mis amigos y mis trabajadores estaban impregnadas de una paciencia y una comprensión que solo la experiencia del sufrimiento puede enseñar. Con el tiempo, se decía que mi prosperidad había superado incluso lo que había tenido antes de mi prueba. Pero para mí, la verdadera medida de mi riqueza ya no estaba en mis posesiones, sino en la riqueza de mi espíritu. La adversidad me había enseñado sobre la fragilidad de la vida, pero también sobre la fuerza que se encuentra en la fe y en las relaciones genuinas. Mirando hacia atrás, veo mi vida como un testimonio de la capacidad de resistencia del ser humano y de la fidelidad inquebrantable de lo divino. Cada día es una oportunidad para vivir con gratitud, para ofrecer amabilidad y comprensión, y para caminar con humildad ante el misterio de la existencia. La historia de mis sufrimientos y mi restauración se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que enfrentan sus propias pruebas. Mi viaje, con todas sus alegrías y sus dolores, es un recordatorio constante de que, incluso en los capítulos más oscuros, siempre hay espacio para un nuevo comienzo, para la restauración y para la redención. En esta nueva etapa de mi vida, cada amanecer traía consigo no solo la luz del sol, sino también la luz de un renovado propósito y comprensión. Mi hogar, una vez un montón de escombros, ahora resonaba nuevamente con la risa de mis hijos. Observarlos jugar, correr y crecer era un recordatorio diario de la restauración y la esperanza que seguían a los tiempos más oscuros. Me encontré, no solo reconstruyendo lo que había perdido, sino también edificando algo nuevo. Una vida marcada por una comprensión más profunda de la fragilidad y la preciosa naturaleza de cada momento. El trabajo en mis campos y con mis rebaños ya no era solo una tarea o una forma de acumular riqueza. Había en él una calidad de meditación, una conexión con cada planta que crecía y cada animal que pastaba. La tierra que una vez tomé como garantizada, ahora me hablaba de ciclos de vida y muerte, de siembra y cosecha, enseñándome continuamente sobre la paciencia y la fe. Las relaciones con mis amigos y vecinos también habían cambiado. Después de todo lo que había pasado, encontré un nuevo espacio en mi corazón para la empatía y la comprensión. Las conversaciones ya no eran solo intercambios de palabras, sino encuentros de almas, oportunidades para compartir las lecciones aprendidas en el crisol del sufrimiento. La prosperidad había regresado a mi vida, pero mi relación con ella era ahora completamente diferente. Veía en mis riquezas no solo una bendición, sino también una responsabilidad. Me dediqué a usar lo que se me había dado no solo para mi propio beneficio, sino también para el de mi comunidad. La generosidad, una semilla plantada en los tiempos de mi mayor necesidad, ahora florecía en cada acto de dar. Con el pasar de los años me convertí en un anciano respetado, no solo por mi prosperidad, sino también por mi sabiduría y mi compasión. Personas de lugares lejanos venían no solo para escuchar la historia de mi sufrimiento y restauración, sino también para buscar consejo y consuelo. Mi historia había trascendido mi propia vida, convirtiéndose en un testimonio de fe, perseverancia y la gracia redentora. Mis hijos, el regalo más preciado de mi restauración, crecían en un hogar donde la fe, la esperanza y el amor eran pilares fundamentales. Los educaba no solo para que fueran prósperos en lo material, sino también ricos en espíritu.
les enseñaba sobre la importancia de la humildad, la gratitud y la generosidad, valores que habían sostenido mi vida a través de sus capítulos más desafiantes. Cada noche, antes de dormir, reflexionaba sobre el viaje que había recorrido, desde la cima de la prosperidad, a través del valle más oscuro del sufrimiento, hasta este lugar de paz y entendimiento. Mi corazón, una vez desgarrado por la pérdida y el dolor, ahora estaba lleno de gratitud. Por cada prueba, cada lágrima y cada momento de alegría, comprendía que cada paso de mi camino había sido guiado por una mano mayor que la mía. Mi nombre es Job y esta es mi historia, una narración de pérdida y recuperación, de desesperación y esperanza, de pregunta y revelación. Pero más que eso, es una historia de transformación, de cómo la adversidad puede ser un terreno fértil para el crecimiento del espíritu, y cómo, incluso en las profundidades del sufrimiento, se pueden encontrar las semillas de una vida renovada y llena de propósito. Con el paso del tiempo, las cicatrices de mi pasado se convirtieron en marcas de sabiduría, cada una contando una historia de superación y fortaleza. Mi vida, un tapiz tejido con hilos de dolor y alegría, se convirtió en un legado, no solo para mi familia, sino para toda mi comunidad y más allá. Las generaciones venideras encontrarían en mi relato un faro de esperanza y una guía para navegar en sus propias tormentas. Me convertí en un anciano, un patriarca cuya vida era un libro abierto del que todos podían aprender. Los jóvenes venían a mí buscando consejo, sedientos de las lecciones que solo la experiencia puede enseñar. Les hablaba de la importancia de mantener la fe incluso cuando el camino se oscurece, de la humildad necesaria para aceptar que no todas las respuestas nos son reveladas, y de la fortaleza para sostener la esperanza contra toda esperanza. En mis días avanzados, solía sentarme bajo la sombra de los árboles que yo mismo había plantado, reflexionando sobre la inmensidad de la vida. Veía a mis nietos jugar, sus risas llenando el aire, y en sus ojos veía el reflejo de la promesa de continuidad, de un futuro forjado con el acero de la resiliencia y la ternura del amor. Mis riquezas, aunque abundantes, ya no definían quién era. Mi verdadero tesoro estaba en las relaciones que había cultivado, en el amor que había compartido y en la sabiduría que había acumulado a través de los años. Estas eran las joyas que deseaba legar a quienes venían después de mí, tesoros que no se desvanecen con el tiempo, ni se corroen con el uso. A veces, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, reflexionaba sobre la naturaleza del sufrimiento y la restauración. Comprendía que cada vida es un mosaico de experiencias, algunas dolorosas y otras jubilosas, pero todas esenciales en la conformación de nuestro ser. Aceptaba con gratitud cada momento vivido, sabiendo que, en su conjunto, habían creado la persona que era. En la quietud de las noches, cuando el mundo parecía dormir, elevaba mis oraciones, conversaciones íntimas con el Creador que había estado conmigo en cada paso del camino. Estos momentos de comunión eran el sostén de mi alma, una fuente de paz y claridad que iluminaba incluso los rincones más oscuros de mis recuerdos. Mi historia, tejida con hilos de adversidad y triunfo, era un testimonio de que la vida, en toda su complejidad, es un regalo precioso. Cada desafío, cada alegría, cada lágrima y cada sonrisa eran partes de una danza más amplia, un himno de existencia que resonaba con las notas de la perseverancia, la fe y el amor incondicional. Al final, mi nombre, Job, no solo sería recordado por las pruebas que enfrenté, sino por la forma en que esas pruebas transformaron mi vida y la de quienes me rodeaban. Mi legado sería una historia de victoria sobre la adversidad, un recordatorio de que, más allá de la tormenta más feroz, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo, para una vida reconstruida sobre los cimientos de la fe, la fortaleza y la sabiduría. Mis días en esta tierra llegaban a su ocaso, pero mi historia, lejos de concluir, empezaba a resonar más allá de los límites de mi tiempo y espacio. Mi vida, una vez marcada por la adversidad más amarga, se había transformado en una fuente de inspiración y sabiduría para aquellos que ni siquiera había conocido.
como las aguas de un río que siguen su curso mucho después de dejar la montaña. El eco de mi existencia fluía hacia el futuro, llevando consigo las lecciones de fe, perseverancia y redención. El mundo continuaba girando. Cada amanecer y atardecer era testigo de las vidas y sueños de incontables almas. Las generaciones que vinieron después de mí encontraron en mi relato un espejo en el cual mirar sus propias luchas y esperanzas. En los momentos de desesperación, en los tiempos de duda, las palabras de mi vida ofrecían un faro de esperanza, un recordatorio de que ninguna noche es tan oscura que impida la llegada del alba. Las enseñanzas que emergieron de mi experiencia trascendieron las barreras del tiempo, convirtiéndose en una parte integral de la sabiduría colectiva de la humanidad. Los principios de integridad, justicia y fe inquebrantable en medio de la adversidad se convirtieron en pilares sobre los cuales se construyeron vidas y comunidades, transformando el tejido mismo de la sociedad. Mi familia, descendientes de aquellos a quienes una vez llamé hijos, continuaban el legado de amor, fortaleza y compasión que había sido el sello distintivo de nuestra casa. A través de ellos la esencia de mi espíritu vivía, influenciando y modelando el mundo de maneras que nunca habría imaginado. Con el tiempo mi nombre Job se convirtió en sinónimo de fe inquebrantable y de triunfo sobre la adversidad. Las historias de mi vida, contadas y recontadas, se tejieron en el tapez de diversas culturas y religiones, cada una encontrando en ellas una verdad universal, que la vida, en toda su complejidad, está imbuida de significado, propósito y una belleza a menudo oculta en sus desafíos más difíciles. Mientras mi capítulo en la tierra se cerraba, sabía que lo que había vivido y aprendido no era el final, sino una semilla plantada en el vasto jardín de la experiencia humana. Mis luchas y victorias, mis pérdidas y restauraciones, se convertirían en parte de un diálogo continuo sobre la esencia de la vida y el carácter insondable de lo divino. En la quietud de mis últimos días sentía una paz profunda sabiendo que mi vida había sido más que la suma de sus partes. Había sido un viaje de transformación, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para enfrentar lo inimaginable y encontrar en medio de la tormenta una fuerza y una sabiduría que trascienden la comprensión. Mi nombre es Job, y esta ha sido mi historia, pero más que eso es la historia de cada uno de nosotros, una narrativa de caída y levantamiento, de dolor y sanación, de pregunta y descubrimiento. En las páginas de mi vida, escritas en el gran libro de la existencia, está la invitación a cada alma a buscar, a perseverar y sobre todo a amar, porque en el final, lo que verdaderamente perdura, lo que realmente transforma el mundo, es el amor que sembramos en cada paso del camino. Esta ha sido mi historia, un relato de adversidad y restauración, de oscuridad y luz. Ahora, mientras las palabras de mi vida resuenan en el aire, los invito a unirse conmigo en una oración, que nuestras voces se entrelacen en un canto de fe y esperanza, elevándose más allá de los cielos, tocando el corazón de lo divino. Unidos en la presencia de lo eterno, ofrezcamos nuestras almas en comunión. Oh Señor, Creador de todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Desde las profundidades de mi ser, te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Por cada amanecer que pinta de esperanza el horizonte, por cada atardecer que susurra la promesa de un nuevo comienzo, te estoy profundamente agradecido. En los momentos de desolación cuando la tormenta asolaba mi espíritu, tú estuviste ahí, un faro de luz inquebrantable. En mi sufrimiento encontré la profundidad de mi fe y en mi dolor, la fuerza de tu amor incondicional. Por la sabiduría tejida en cada prueba, por la paz hallada en cada tribulación, te doy gracias, oh Señor. Te pido, Dios de bondad y misericordia, que guíes nuestros pasos en el sendero de la justicia y la verdad, que nuestras vidas sean reflejo de tu amor, que nuestras acciones hablen del respeto y la compasión que tú enseñas. Ilumina nuestro camino con tu sabiduría, para que en cada decisión, en cada acto, seamos instrumentos de tu paz. Derrama sobre nosotros, oh Señor, un espíritu de fortaleza y esperanza. En los momentos de duda, sé nuestra certeza.
En los tiempos de debilidad, sé nuestra roca. Que la memoria de nuestras luchas sea una fuente de valor para los que vienen detrás. Y que la historia de nuestra perseverancia inspire coraje a través de las generaciones. Oh Señor, en tu presencia nos unimos en oración, con corazones abiertos y espíritus humildes. Que nuestras vidas sean un canto de gratitud y servicio, y que el eco de nuestra existencia resuene con amor, hoy y en todos los días que nos concedas. Amén. Queridos oyentes, hemos viajado juntos a través de la conmovedora historia de Job, explorando su fe, su resistencia y su renovación. Esperamos que este viaje haya tocado sus corazones y enriquecido sus almas. Si se han sentido inspirados, conmovidos o simplemente intrigados por las historias que compartimos aquí en Oasis Bíblico, les invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbanse a nuestro canal y asegúrense de no perderse ninguna de nuestras reflexiones y narraciones. Pero nuestra comunidad es más que solo escuchar. Es un diálogo, un intercambio. Por eso les animamos a interactuar en los comentarios. ¿Qué les ha parecido la historia de Job? ¿Hay algún momento en particular que les haya tocado profundamente? Sus pensamientos y reflexiones son valiosos para nosotros y enriquecen nuestra comunidad. Además, nos encantaría escuchar sus sugerencias. ¿Hay alguna historia bíblica en particular que deseen explorar? ¿Algún personaje cuya vida quieran conocer más profundamente? Háganoslo saber en los comentarios. Su curiosidad y deseo de aprender son el corazón de Oasis Bíblico. Al suscribirse, comentar y compartir, no solo forman parte de Oasis Bíblico, sino que también ayudan a que esta comunidad crezca y florezca. Juntos podemos seguir explorando las ricas historias de fe, esperanza y amor que nos ofrece la Biblia. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Hasta la próxima, en Oasis Bíblico.